De la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Desde su escaño va a hacer su intervención. Gracias, senador. Con su venia y en economía procesal y en el entendido de que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón, procedo. Bueno, usted y el presidente hablan de un compromiso con la educación. Y la verdad es que los hechos nos muestran una realidad diferente. A mí me llama mucho la atención esta campaña de las cosas buenas que cuentan pero no se cuentan mucho, porque además estamos hablando del tema del informe, que además me llama la atención porque no es otra cosa más que la apropiación de los resultados de los ciudadanos frente a la ausencia de logros visibles del gobierno. Pero es algo muy curioso porque esta campaña habla de las escuelas al 100%, habla de lo que se ha invertido en ciencia y tecnología e innovación, de cómo se aumentaron las becas, cosa que reconocemos en su dimensión. Pero estas cosas que cuentan mucho, parece que cuentan poco en el presupuesto, porque todo lo que se anunció es lo que se va a acabar recortando. Ya que la cantidad de recursos que el Ejecutivo está destinando, no voy a entrar en los detalles de los datos, ya se han mencionado, pero estamos hablando desde recortes del programa de reforma educativa, el de desarrollo profesional docente, becas, escuelas de tiempo completo. Lo que llama mucho la atención es que dentro del programa de becas de escuelas de tiempo completo sean en los estados de Michoacán y Oaxaca y Chiapas donde más se necesita, donde más se cargue este recorte. Las universidades, becas, ya lo habíamos comentado. El punto es que con estas decisiones estamos vulnerando uno de los pilares para construir el futuro del país. ¿Cómo supone el gobierno que frente a un entorno económico tan adverso, recortar la educación, que es uno de los pocos mecanismos sólidos para fortalecer el mercado interno? Sobre todo siendo México uno de los países con el mayor número de ninis en el mundo. Hoy el saldo es magro y es poco, y la verdad es que más allá de la elocuencia y la energía con la que se han planteado los números, pues la verdad es que si comparamos con los números totales vamos a ver que son avances del 2-3%. Ahorita usted hacía comentarios con los números que usted va, son números muy magros. Vemos con preocupación que en la etapa final del sexenio la educación es un tema de relaciones laborales, sin orientación ni dirección, que no avanza en resolver los problemas del pasado, pero tampoco abona al futuro. ¿A qué me refiero con esto? Es simplemente, hablamos de un nuevo modelo educativo y hasta hoy no conocemos cuál es la ruta de implementación, cuándo se va a poder implementar. Se dividió al país con altos costos que van desde las muertes, el dolor, las incomodidades y la incertidumbre, pero no vemos este proceso terminado. Vemos un gobierno que se atropella, que pareciera que se atraviesan los unos a los otros. Por lo anterior, me permito, secretario, hacerle las siguientes preguntas. 1, frente a estos magros resultados, ¿a qué se puede comprometer que sean los resultados concretos para el final del sexenio? 2, usted hablaba de la nueva gobernanza. Hoy la situación del magisterio es de tensión social. Lo que me gustaría saber es cuál es la ruta de la distensión, si se va a resolver este problema en este sexenio o simplemente se va a aplicar la lógica del de atrás paga y postergar los costos. Si ese fuera el caso, creo que todos coincidiríamos que no solo sería irresponsable, sino un gran riesgo para la nación. Se ha comentado, 3, que el mundo está cambiando, las demandas de educación y desarrollo de capacidades se modifican de manera vertiginosa. La pregunta es, ¿qué acciones se han hecho y cuáles se compromete a realizar para que los mexicanos se puedan insertar en la economía del conocimiento? Y si las que se han hecho usted juzga que son pertinentes. 4, usted es cercano al presidente y como también es de su conocimiento, en el PRD estamos en una cruzada para reducir los costos de la propaganda gubernamental y política para destinarlos a la educación. ¿Podríamos contarlo a usted en esta causa? ¿Se podría sumar a que se invierta menos en la propaganda política y más en la educación? Y por último, ¿considera usted, y espero su honestidad en la respuesta, que si todos los activos del gobierno se han destinado a apoyar el proyecto educativo? Yo afirmo que no,
porque no veo cómo, si hay un compromiso completo del gobierno, haya tantas impericias y tantos traspiés, en particular los que tienen que ver con las postergaciones políticas y la violencia. Esas serían mis preguntas, señor secretario. Gracias, senador Luis Humberto Fernández. ¿Sí? Secretario. Muchas gracias, señor senador. Primero, sobre el tema del presupuesto, creo que vale la pena poner algunos temas en contexto. Obviamente la situación que vivimos todos la conocemos, los ajustes que se están teniendo que hacer presupuestalmente son consecuencia de temas, dijéramos, ajenos al país. Tiene que ver con la caída en los precios del petróleo, la caída en la producción y el entorno internacional. Y eso obliga a que el gobierno tenga en este año una política presupuestal responsable y de ajuste en la que todos estamos obligados a participar y a cooperar. Dicho esto, si bien las cifras de educación pueden sonar muy altas, estamos hablando también del presupuesto más alto que tiene el país. Y en términos porcentuales, el área que menos afectada se vio es precisamente la educativa. Si vemos en términos de porcentaje, el recorte es del 4%, es el área o una de las áreas que ha tenido los recortes más bajos, precisamente por ser la prioridad del gobierno. En segundo lugar, contabilizando lo que se está en la propuesta del presupuesto sobre recortes, seguimos hablando de un presupuesto en educación que es casi 30% superior al presupuesto de 2012. Es decir, a pesar de esta situación, seguimos hablando de un presupuesto, repito, 30% mayor al que se tenía en 2012, hace apenas 3 años, con lo cual también se corrobora este esfuerzo que se está haciendo. Y no solo ello, sino que ha habido un cambio, que esto tal vez sea la parte que menos se conozca, pero más importante, un cambio en la composición del gasto educativo. Hemos logrado por primera vez poder incrementar el presupuesto en inversión, en inversión física y de infraestructura y en programas de política pública, conteniendo el gasto, dijéramos, burocrático. Por primera vez nos estamos acercando a los parámetros de la OCDE, en donde por lo menos el 8% del presupuesto educativo se dedica a inversión y a política pública, y el resto a pago de salarios y a servicios personales. Me refiero a salarios de los maestros, y por primera vez lo estamos logrando, y esa composición del presupuesto está teniendo un efecto más allá de los montos muy importantes en términos de política pública. Sobre algunos programas específicos, y no lo quiero dejar de decir porque es importante, en el caso de escuelas de tiempo completo, las escuelas, el número de escuelas de tiempo completo va a ser posible mantenerlo el próximo año. La reducción que se está planteando en el presupuesto es mínima, y a partir de otro tipo de ahorros nos va a permitir mantener a las 25,000 escuelas o cerca de 25,000 escuelas de tiempo completo que existen. Segundo, la reducción de un programa como el de la reforma educativa, que es un programa muy importante. La reducción es una reducción, dijéramos, pensada de manera estratégica. Lo que se está reduciendo es el componente de infraestructura de este programa. ¿Por qué? Porque tenemos el programa de Escuelas al 100, que en gran medida nos permite cumplir con varias de las metas de infraestructura que tenemos en el sistema educativo y no afectar el gasto corriente de las escuelas, porque este programa de la reforma educativa es absolutamente fundamental para darle gasto corriente a las escuelas, algo que antes no se tenía, y eso no lo vamos a afectar, y se seguirá dando a las 25,000 escuelas a las que también llega este programa. Es decir, en conclusión, lo que le diría es que a partir de esta situación complicada y difícil que tenemos que enfrentar con responsabilidad, la educación es el presupuesto que más se está cuidando, e internamente estamos haciendo un esfuerzo muy importante para proteger lo más posible los programas prioritarios, señor senador. Muchas gracias. Senador Luis Humberto, para su comentario. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Siempre usted tiene una disposición significativa al diálogo legislativo, pero sin embargo quedan algunas que quedan en el tintero. La ruta de distensión y cuál es la ruta de implementación del modelo educativo, porque considerando a las alturas que estamos ya del sexenio,
no podríamos pensar en una implementación que se dé en automático. También la otra pregunta que quedaría en el tintero es el atropellamiento que vemos no solo los legisladores, sino también los ciudadanos en la parte de la colaboración entre el gobierno. Porque hay que destacar que no hemos visto la violencia en las escuelas, eso yo lo reconozco. No hemos visto un hecho de violencia en las escuelas, pero sí hemos visto hechos de violencia en todo lo que es la parte política del movimiento social. Entonces, esas me quedarían pendientes y gracias por su atención, secretario. Gracias. Tiene ahora la